majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno está el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El pecado de Acán. Josué capítulo 7, ¿no? De esta serie que hemos iniciado llamada La conquista de Canaán, ¿no? La conquista de la tierra que Dios les había prometido. Así que les invito a que me acompañen al texto que nos toca el día de hoy, por la lectura que tendremos en todo este capítulo. No sin antes empezar pues con el primer versículo que tenemos para el día de hoy, que es el versículo 20, donde destaca el porqué de este capítulo. Un personaje, una persona que arrastra a su familia, una persona que perjudica a una nación solamente por su propio pecado. Pues nadie de nosotros está exento de algo como esto.
Somos muy egoístas, ¿verdad? Normalmente pensamos en nosotros, después en nosotros y tercero, también en nosotros. Y es por eso que por ese egoísmo es que perjudicamos irremediablemente muchas veces no solo a nuestro futuro, sino también a aquellos que nos aman y a quienes están a nuestro alrededor. El versículo 20 de este capítulo nos muestra a un Acán totalmente así conmovido, pero dando información clara de qué es lo que había hecho, de qué es lo que había cometido, ¿no? El pecado que había cometido. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Confesión tácita de este hombre, ¿no?, que había perjudicado a Israel, pero era porque Dios ya se lo había descubierto. Vamos a ver los detalles ahora. Pues este libro lo hemos dividido en varias secciones. Estamos ya en la sección 3 de la lectura de Josué. Si nos estás acompañando, te invitamos a que regreses unos videos anteriores y puedas chequear la información verso a verso de la lectura inductiva y estudio que tenemos acerca de este fabuloso libro de Josué. En el capítulo 6 vimos la toma de la primera ciudad considerada anatema, ¿no?, Jericó, y que tenía que ser dedicada totalmente a Dios. O sea, esa ciudad era para el Señor. Así que tenía que ser consagrada a Él y los elementos valiosos iban a ser llevados al tesoro del templo, al tesoro de lo que significaría el templo después, ¿verdad? El tesoro para Dios, para la adoración a Dios. Nada de lo que está allí debería ser tomado, sino la maldición de Dios decía que el que tocare del anatema se convertiría en anatema. Así que una vez tomada esta ciudad de manera prodigiosa, extraordinaria, ¿verdad?, y cómo es liberada una familia completa, vamos a encontrar la siguiente campaña, ¿no?, la campaña que va a estar dirigida a la siguiente ciudad en curso, que sería Jai, que es el capítulo 7, de lo cual estudiaremos el día de hoy, pero que acabará en el capítulo 8, verso 35, y vamos a dividirlo en dos partes, que es Israel es derrotado de manera vergonzosa en Jai, todo el capítulo 7, versículo de 1 al 5, y luego veremos cómo es, al ser descubierto Acán, el pecado y castigo con relación a él y su familia, ¿no?, que esto es terrible. Esto va a abarcar todo el capítulo, de lo que resta el capítulo 7, ¿no?, lo que resta el capítulo 7. Este capítulo comienza dando la razón para el fracaso inicial de la segunda ciudad en la conquista, ¿no?, meteórica de la tierra de Canaán, que es Jai, ¿no?, que es la ciudad de Jai. Y tenemos aquí un ejemplo más de la interrupción de las bendiciones divinas a toda la nación a causa del pecado de una sola persona, ¿no?, la codicia, ¿no?, el oro, la plata, las riquezas de este mundo. En el capítulo anterior, versículos 22, 23 y 25, nosotros encontramos a Rahab, ¿no?, la misericordia de Dios para el que desea creer en él, con la preservación total de Rahab, sus familias y todo lo que le correspondía a ellos, ¿no?, todas las cosas que ellos tenían. Y por otro lado, vimos el tema de la ciudad que era considerada maldita, ¿no? En los versículos 26 y 27 terminamos con la maldición sobre quien quiera que se atreviese a reedificar esta ciudad maldita por el pecado. Así acabó este capítulo anterior y es como entramos al capítulo de hoy día con la primera sección, cuando Israel, vergonzosamente, ¿no?, es derrotado porque era una ciudad mucho más pequeña, no tenía murallas enormes como Jericó, y pues realmente ellos ni siquiera envían todo el poderío bélico, envían una pequeña comisión para tomar el control porque Dios estaba con ellos, pero no sabían que Dios ya no estaba con ellos. Así que todo Israel es acusado de quebrantar el mandamiento. El pecado de Acán traerá consecuencias y la muerte a soldados hebreos por la codicia de cosas que Dios había reclamado solo para él mismo. En el capítulo anterior termina con: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. El nombre de Josué. Pero este capítulo comienza con un gran pero. Así empieza el capítulo 7. O sea, todo estaba bien hasta que... Eso es lo que está diciendo, ¿no? Versículo 1 del capítulo 7.
Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de, y ahí está la ascendencia, ¿no? Camri, Sabdi, Sera, ¿no? De la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Bueno, hay palabras un poco difíciles ahí, ¿no? Prevaricación, anatema. Yo te voy a hacer lectura del mismo texto en otras versiones, tal vez no sea más fácil entenderlo. En una traducción del lenguaje actual dice: no obedecieron la orden con respecto a lo que estaba consagrado a la destrucción. En la Biblia al día dice: desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Es decir, Dios les dijo a ellos que no tocaran la ciudad, pero ellos tomaron cosas de la ciudad. Ahora, el nombre de Acán tiene un significado interesante. El significado del nombre Acán es perturbador. Imagínate, el mamá le ponen al hijo perturbador, ¿no? Yo no sé si se lo pusieron al nacer o fue que después de grande era tan perturbador que le cambiaron el nombre a perturbador, ¿no? Perturbador, ve a comprar pan. Perturbador, por favor, haz caso. Perturbador, no molestes a tus hermanos. Eres un perturbador. Y este Acán, que era perturbador, entonces es el que toma de lo que es consagrado a Dios y que no le correspondía ni a la ciudad ni a él, sino solo a Dios, y al hacerlo toda la nación es maldita por causa de él. En el capítulo 6, versículo 18, nosotros encontramos que decía: pero ustedes guárdense del anatema. Ok, eso es lo que decía textualmente, ¿no? Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. O sea, estaban avisados, ¿no? Ya estaban cantados, estaban avisados. Y al hacer esto, tomando del anatema, dice: lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Así que Dios ordenó que todo lo que tuviera vida debía ser destruido, y los objetos valiosos puestos en el tesoro de Jehová. Ningún soldado israelita debía tomar para sí, o hebreo, ¿no? Para sí nada del botín, porque le correspondía a Dios. Nadie podía tomar el botín. Esto es mío, dice Dios, ¿no? Ustedes me sirven, yo los sustento, los cuido, los bendigo, y yo quiero que ustedes dependan de mí, así que todo lo que tomen de ahí es mío, dice Dios. Dios reclama lo que es suyo, lo que es de él, ¿no? Ahora, esto es interesante porque no es un tema que hizo por ignorancia, ¿no? No es un tema del pobre Acán. Mira, pues tenía necesidad Acán y entonces tomó porque Dios, que es mezquino, no le dio. Falso de toda falsedad, ¿no? Dios los estaba manteniendo, los estaba cuidando, y lo que hizo Acán fue realmente robarle a Dios. Ahora, esto tiene dos ángulos, porque Acán tiene padres y también tiene hijos. Y vamos a notar que en el versículo 1 se habla de los padres de Acán, pero el capítulo hablando de los hijos, ¿no? Termina hablando de los hijos, perdón, al final del capítulo. Es decir, los que criaron a Acán y los que Acán crió. Es que acá hay una línea interesante, porque pareciese que los padres tenemos una influencia poderosa en las decisiones de los hijos, los cuales pueden perjudicar no solamente en su propia vida, sino también en el nombre de los padres y en la propia vida de los hijos, nietos o la descendencia a continuación. ¿Ves? Recordemos pues el versículo 1 y los nombres. Porque Acán, hijo de Carmi, Sabdi, Sera, y de la tribu de Judá. El nombre de Judá quedó por los suelos. Qué terrible, ¿no? El nombre de Judá quedó pero pésimo. Probablemente pues se da su genealogía o ascendencia para mostrar que de una parentela tan infame los descendientes no serían cuidadosamente enseñados en el temor de Dios. Esto debería causar un temor a todas las familias, diciéndoles: no, tengo que creer bien a mi hijo, porque si mi hijo se porta mal, después van a hablar mal de mí, de mi abuelo, de mi bisabuelo, sus nombres van a quedar por los suelos. Así que el pueblo va a quedar totalmente humillado.
ignorantes de la acción de Acán, el perturbador, Josué continúa con los preparativos para la próxima conquista, ¿no? Muy emocionado, Dios estaba con él, el nombre de Josué se había hecho popular, así que ellos podían seguir adelante con las tomas de las demás ciudades. Así que envía, como era costumbre, espías antes de envalentonarse e ir de frente. No, él es estratégico, manda espías como ya estaba acostumbrado, además él había sido un espía de joven, ¿recuerdas? Envía espías a Jai, como lo había hecho también con Jericó. Versículo 2 para ver el detalle. Después Josué envía hombres desde Jericó. Ojo, él no regresó a Gilgal, se quedó en Jericó para hacer el siguiente ataque, ¿no? Desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Algunos detalles, ¿no? Algunos detalles. He tratado de colocarles un mapa acá con las ubicaciones tentativas de los lugares. Y es que le dice sube porque obviamente esa zona es montañosa. Así que ellos tenían que ascender por las montañas e ir y chequear lo que había en esos lugares. Dice Jai, y Jai significa montón de piedras, ¿no? Así significa, es el significado del nombre. Y estaba cerca a otra aldea, un pequeño pueblo que se llamaba Bet-Aven. Y eso significa casa de maldad. Imagínate los nombres que tenían allí, ¿no? ¿Por qué tantas piedras en lugar de hacer llanos? Buscar lugares donde puedan sembrar montones de piedras. Tal vez habrían sacrificios a los ídolos en esos lugares. Casa de maldad, o sea, Bet-Aven. ¿Por qué llamar a un lugar casa de maldad? ¿Tanta maldad habría allí? Pues creo que ahora ya estás entendiendo por qué es que Dios decidió librar al mundo de estos pueblos. Es que se cree que la maldad que había en esos pueblos era espantosa. Si lo que ves ahora de injusticia, de maldad, de crueldad, que es, a veces nuestra alma no puede soportar leer el periódico completo porque lo que uno lee allí es espantoso, imagínate lo que habría allí. Realmente había una gran maldad. Y bueno, Bet-El era llamado así casa de Dios, y no por los lugareños, sino por Abraham y su descendencia, ¿no? Quienes le habían puesto ese nombre, casa de Dios, puerta del cielo, ¿recuerdas? Pues estos lugares eran así, terribles, horrorosos. Pero llegan los espías, versículo 3, y continuemos con nuestra historia, ¿no? Regresan ellos, y volviendo a Josué le dijeron: Josué, no suba todo el pueblo, sino suba como 2.000 o 3.000 hombres, ya, 3.000 es suficiente. Y tomen a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque en realidad no son muchos, pues, ¿no? Jericó era enorme, grande, una ciudad poderosa. Este es un pueblucho, ¿no? Envía 3.000 hombres, se acabó, no hay más problema con esto. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres. Echémosle 3.000 de redondo para hacer números, ¿no? Los cuales huyeron delante de los de Jai. Desobedecieron la orden de Dios, en realidad, porque en el libro de Josué capítulo 1, verso 14, y en el libro de Deuteronomio capítulo 3, 18, Dios les había dicho que ellos vayan todos siempre. Vayan todos siempre y tomen todos la tierra. No importa si es pequeño o grande, Dios está contigo. Tienes que depender de Dios. O sea, ni siquiera en tu esfuerzo lograr la conquista, sino en la dependencia de Dios. Es igual para nosotros. Tenemos que darle toda nuestra vida a Dios, todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza. Y no podemos estar delimitando: hoy día voy a orar más, hoy día voy a orar menos, hoy día voy a leer algunas palabritas y después mañana leo más, ¿no? El domingo leo más. No. Debemos ser intensos en nuestra vida espiritual y derrotar a todos nuestros enemigos, no subestimarlos en lo más mínimo, Así que ellos fueron derrotados delante de Jai. Y versículo 5, los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres más o menos. Estamos hablando de 30, casi 40 hombres, ¿no? Y los siguieron desde la puerta de Sabarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ok. En una campaña militar, lamentablemente, tiene que haber bajas, ¿no? Mientras más bajas es más difícil manejar la campaña. Es terrible que haya muertes, siempre va a haber pues familias dolidas, ¿no? Los difuntos traen tristeza, soledad y muchas otras cosas.
pero era parte de la conquista de esa tierra. Sin embargo, hasta ahora habían venido muy bien, ¿no? Sin bajas, pero han muerto 36 hombres, 36 familias. Solo basta con una para sentirse muy triste. Sin embargo, en números contables, en números de permanencias y de bajas, en números de guerra, 36 hombres no es mucho. O sea, no estamos subestimando la vida humana, lo que estamos diciendo es una campaña bélica y por lo tanto las bajas son consideradas como estadísticas y números para poder evitarlas hasta lo sumo, ¿no? Lo máximo. Sin embargo, es un número que hay que considerar. 36 de entre 3.000 hombres es más o menos el 1%. El más o menos 1%. Así que es cierto que tuvieron bajas, pero tampoco fueron grandes bajas, ¿no? Hubieron podido perder todo. Solo perdieron 36. Así que sí pelearon bien, ¿no? Pelearon bien. Entonces tenemos otros detalles en este texto del verso 5, como por ejemplo dice que y los hijos los siguieron desde la puerta de Sabarín. Sabarín significa romper en pedazos. Romper en pedazos. Parece que había cerca una cantera, porque luego dice y los derrotaron en la bajada. Y la bajada significa las canteras. Probablemente es ahí donde rompían en pedazos las piedras para poderlas llevar, pero qué coincidencia que fue allí donde rompieron el orgullo de los hebreos, ¿no? De los hebreos que habían llegado a tomar la tierra en el poder de Dios. Qué humillante, ¿no? Qué vergüenza. Soy hijo de Dios y estoy por la pata de los caballos. Soy hijo de Dios, pero estoy todo renegando, molesto, fastidiado. La crisis me tiene abrumado. Te quejas de uno, te quejas del otro, hablas mal de acá, hablas mal de allá. Pues qué terrible, nos rompieron en pedazos. Un cristiano que está viviendo sin fe, está viviendo sin creer en Dios, es un cristiano totalmente apagado, ¿no? Pues lo único que lleva a eso es un desfallecimiento en tu fe, un desfallecimiento en tu vida espiritual, y entonces Dios quiere que reavives, no que te vayas, quiere que reavives tu fe. Acá dice que desfalleció el corazón del pueblo. Vino a ser como agua, es decir, se derritió, ¿no? Mi confianza. Y no va a pasar nada. La crisis me tiene abrumado. ¿Qué voy a hacer? La confianza en Dios. Pero la pregunta que ellos podrían hacer tal vez sería algo como ¿habrá cambiado Dios de opinión? Después de 7 años de conquistas en estas tierras, ¿por qué tienen que morir 36, ¿no? cabezas de familia? Y es que la culpa no lo tenían ellos, la culpa lo tenía un personaje. ¿Cómo se llama? El perturbador, ¿recuerdas? Así que vamos a entrar de lleno al tema del pecado y castigo de Acán con el resto del capítulo, versos del 6 al 26. Entonces Josué hizo lo que estaba acostumbrado a hacer y había visto de su mentor, ¿no? Moisés. Cada vez que había un problema, Moisés lo que hacía era lo correcto, iba y buscaba a Dios. Hablaban mal de él. ¿Qué hacía Moisés? Iba y buscaba a Dios. Había una crisis, un enfrentamiento contra ellos y Moisés no reaccionaba, no era reactivo. Él iba y buscaba a Dios primero y allí al encontrar la dirección de Dios, él actuaba. Dios decía y él actuaba. Dios le decía que dijera, él iba y hablaba. Dios decía que se calle, Moisés se callaba. Moisés era obediente. Qué mejor lugar para ir, ¿verdad? Cuando estamos en crisis. Al pie de la cruz. En este caso, el arca de la alianza era el trono de Dios, la presencia de Dios. Por lo tanto, ellos fueron a recurrir a Dios encabezados por Josué. Acá tenemos a los dos grupos, a Josué y a los ancianos de Israel. Verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos. ¿No? ¿Qué pasó? 36 familias dolidas, todo Israel de luto, y se postró en tierra sobre su rostro. Era lo habitual de una oración quebrantada, ¿no? Y estaban delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. O sea que no fueron 10 minutos y se fueron y regresaron 10 minutos. No, se quedaron ahí buscando que Dios les conteste. Él y los ancianos de Israel, ¿qué hicieron? Echaron polvo sobre sus cabezas, que es sinónimo de luto, de duelo, de dolor, de angustia, ¿no? ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Y entonces Josué levanta una oración muy típica de Moisés también, pero que pareciese que la aprendió de memoria. Como oraba Moisés, era una oración tremenda. Ahora, veamos la oración de Josué, versículo 7. Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¡Ah, Señor Jehová! Creo que por ahí va mejor, ¿no? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan?
Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ya estaba conquistado, ya estaba ganado, teníamos tribu, teníamos tierras, teníamos ganado, había río, todo estaba, habíamos derrotado a Og, no habíamos derrotado a los reyes del otro lado. Nos hubiéramos quedado allá y ¿qué pasa si nos quedamos acá bajo estas circunstancias? Ahí está la oración, ¿ah? Tú que nos has enviado, nosotros iremos derrotados, tú vas a quedar mal, Señor. Por ahí va el asunto, ¿no? Entonces explícame, ¿qué hago? Estoy yendo en tu nombre y parece que todo va mal. Esa es la idea. Estoy yendo en tu nombre. Tú me has mandado pero parece que todo está yendo de cabeza. ¿Por qué, Señor? No, explícame. Esa es la oración de Josué. Entonces tú vas a quedar mal porque yo no lo estoy haciendo por mi cuenta, ¿no? Verso 8 y 9. Ah, Señor, dice el 8. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. O sea, huyeron, ¿no? Avergonzados. ¿Por qué? Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán, 1, 2, nos rodearán, ¿no? O sea, se van a envalentonar, es lo que va a decir, se van a pasar la voz. ¡Ay, los destruyó! ¿Qué, ese pueblito? ¡Ja! Entonces cualquiera puede contra Israel, ¿no? Dice, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Ese desapareceremos, nunca más se sabrá de nosotros. Y entonces, ¿qué harás tú con tu gran nombre? Si nosotros somos el pueblo que tú has enviado y desaparecemos, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a buscar? Esta oración es realmente extraordinaria. Podrías tomar nota, ¿no?, de esta oración de Josué para que tú también levantes tu oración en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de estoy buscándote, pero parece que todo va mal. Dime, ¿qué hago, Señor? Dios realmente no estaba interesado en que su gran nombre recibiera apoyos superficiales. Los que habían de ser conocidos como su pueblo, en realidad no deberían llevar su nombre si están en pecado. Ese es el problema. Y Josué estaba diciendo en qué pequé, en qué pecamos, qué hicimos mal. Pero vamos a ver que Dios va a levantar el ánimo de Josué al decirle que él no va a pecar, ¿no? Versículo 10 y continuemos. Vamos a ver la respuesta de Dios. Y Jehová dijo a Josué, Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Josué descubrió que Dios no había abandonado a Israel. En realidad, era Israel que de alguna manera le había dado la espalda a Dios. Le había abandonado a Dios. A veces le decimos a Dios, Dios, ¿por qué no obra? Es que a veces tú has empezado a hacer la voluntad de Dios, pero con tu mente y tu corazón en otro lado. Tu cuerpo por inercia está haciendo la voluntad de Dios, es pasivo, tranquilo, ¿no? Es moderado, es educado, lo has ajustado, pero tu mente y tu corazón ya se fueron a otro lado. Es que en realidad Dios no te deja, nosotros apartamos nuestro corazón de Dios y Dios deja de estar con nosotros. Josué va a tener que tomar decisiones. Era ya tiempo de dejar a un lado el vestido de luto y ponerse las ropas de juez. Un juez celoso del cumplimiento de la ley, ¿no? Josué se convertiría pues en el dirigente, ¿no?, de toda la nación. Las crisis no se debe a la infidelidad de parte de Dios, sino al pecado del pueblo. Se han violado las condiciones del pacto por el robo de lo consagrado a Dios, de la ciudad que ya había sido condenada. Ese era el problema. Ese era el gran problema. Miren el versículo 11. Dios es muy detallista aquí. Israel ha pecado, dijo Dios, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Han mentido, todos han mentido, dice, ¿no? Y lo han guardado. Ese han por todos lados es que todo el pueblo. Acán no dijo nada. Yo creo que Dios ya le había hablado a Acán, ¿no? Acán entrega, devuelve. Y Acán no es mío, no es mío. La codicia, ¿no? El poder que conlleva esa codicia. Y Acán se unió a los demás como si fuera inocente. Alguien ha hecho malo. Oh, sí, alguien ha hecho algo malo. ¿Quién será ese malvado que ha hecho algo malo? Versículo 12. Dios sigue hablando. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, no importa si es pequeño o si es grande, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, correrán avergonzados porque los perseguirán, ¿no?
por cuanto han venido a ser anatema. Dios lo dijo. Dios, no le creyó el hombre. Así de simple. No le creyó que Dios sí condena en este sentido. Dios pide santidad y si no estás en santidad estás en problemas. Estás en problemas. No quieres creerlo. Dices, Dios es bueno, no castiga a nadie. Bueno, no es la idea de que Dios esté buscando castigar. Eso sí es real. Dios es misericordioso y bueno, pero Él no está exento de justicia y juicio. Y evidentemente cuando está sentado en el trono como juez, allí no hay lugar para la misericordia, porque la misericordia ya la tuvo para que cuando vayamos al juicio no seamos condenados. Si tú no apelas a la misericordia a tiempo y llegas al juicio sin la misericordia, entonces solo te queda el castigo. Hermano, amigo, escúchame, no podemos andar en pecado pensando que podemos burlar a Dios. Dice a continuación en el verso 12, ni estaré más con ustedes, sino es que ustedes destruyen el anatema de en medio de ustedes. Dios no va a continuar con nosotros si es que nosotros no sacamos nuestros anatemas de nuestras vidas. Tenemos que sacar el orgullo, la vanagloria, la mentira, la codicia, y la lista es larga de cada uno de nuestros pecados, y quién mejor que tú para que los conozcas, ¿no? y los expliques en todos sus detalles, ¿no? Eso es lo que sucede. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros con las cosas que guardamos en el corazón. Si Dios ve y aborrece una lujuria secreta, es realmente así. Él aborrece las ganancias ilícitas. Él aborrece los secretos indebidos con Dios y también contra tu prójimo. No podemos prosperar hasta que el anatema sea destruido y arrancado de nuestro corazón y quitado de nuestras habitaciones, de nuestras familias, y lo hayamos eliminado totalmente de nuestra vida. Dios quiere que erradiquemos el anatema, la maldad de nuestro corazón. Él no va a admitir que nosotros vivamos de esta manera. Continuemos con el verso 13, ¿no? El verso 13 que estamos leyendo ahora mismo. Dice el verso 13, y empieza así: levántate, santifica al pueblo. Josué, es momento de levantarte, ya acabó el luto. Igual que en el monte Sinaí, ¿te acuerdas? Antes de que empezaran la jornada hace 40 años, Dios había mandado a Israel a que se santifique. Ahora mismo ellos estaban empezando la jornada, ahora ya no de ir por el desierto, sino de tomar la tierra, o sea, la segunda fase importante, pero ellos no podían avanzar si es que no estaban santificados. Dios les mandó en el Sinaí que laven sus ropas, que se abstengan de ciertos hábitos conyugales, solamente por el breve tiempo de santificación, para que solo buscaran a Dios. Y eso es lo que le manda Dios a Josué ahora. Yo no voy a hacer nada hasta que se santifiquen. Y qué delicado, hermano, porque dice que Dios es santo, santo, santo. Y dice a la nación de Israel, y también se lo pide a la iglesia, sean santos como yo soy santo. Menos que eso no pide Dios para el creyente. Y ahora te lo pide a ti y también me lo pide a mí. Antes que continúes, hermano, santifícate delante del Señor. Y di, santificaos para mañana. Es la continuación del texto en el verso 13. Porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Todo el mundo dirá, ¿qué? ¿Quién es el culpable? Si Dios dijo claramente que no tomen del anatema, ¿quién se hizo anatema y nos perjudicó? No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, hasta que lo hayáis hecho en realidad. El verso 14 continúa diciendo: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare, mira el detalle, la tribu que Jehová tomare es que Dios mismo tomará, o atrapará al culpable. O sea, no es un tema de que Josué va a elegir, no, Dios va a descubrirlo delante de todos. Y la tribu de Jehová que tomare se acercará por sus familias, por sus casas y por sus varones. En ese orden, ¿no? Versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero es que Dios lo avisó, hermano. O sea, el hombre que pecare, dice Ezequiel 18:4, el hombre que pecare, ese morirá.
Si tú permaneces en tus pecados, morirás. Si tú continúas en tu forma de vida pecaminosa, déjame decirte que te envuelves, te enlazas, te enredas en el pecado de tal manera que después te es difícil distinguir cómo salir. ¿Cómo entraste? ¿En qué momento fuiste tan profundo? Y no sabes cómo salir. No sabes cómo hacerlo. Pues el Señor quiere que te arrepientas. Y te digo, da oportunidades vez tras vez, vez tras vez. Porque, ¿por qué Dios no le dijo quién era el delincuente de una vez? ¿Por qué no lo dijo de una vez? ¿Por qué tanto misterio, no? ¿Por qué tanto misterio? Veamos pues, Dios pudo haberle dicho en ese momento quién era el delincuente, pero no lo hizo. Definitivamente no lo hizo así. ¿Y por qué no lo hizo? Uno, para ejercitar el celo de Josué y de toda la nación de Israel al investigar. Esto es un tema serio. Ustedes tienen que entender que es muy serio. Así que Josué, Israel, oren, mediten, santifíquense, ¿no? Y los padres, mis hijos se habrán metido en un problema, ¿verdad? Los hijos, mi papá habrá hecho algo. Yo creo que no. Hay que orar, que Dios nos ilumine, que todos se involucren en el tema. Pero por otro lado, todavía puedo ver la misericordia de Dios. Era la oportunidad del pecador de arrepentirse y confesar. Antes que Dios dijera tal familia y tal tribu, él hubiera levantado la mano y hubiera dicho, no tienen que hacer eso, pueden de repente buscar a otro culpable. Soy yo el culpable. Yo soy, castíguenme a mí y me hago responsable de lo que he hecho. Pero se quedó callado. Al no descubrirse a sí mismo, hasta que se echaron suertes, mostró claramente algo. Dureza de corazón, que es un problema no solo en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento, y también es un problema ahora en la sociedad que vivimos y en nuestras iglesias. El corazón duro, pecaminoso, ¿no? Que lo hace una vez, lo hace dos veces, y como no cae un rayo que lo destruya por ese pecadillo, una canita al aire, entonces continúa a escondidas haciendo esos pecados. El corazón se endurece, se encallece. Y entonces cuando viene el aclare bíblico, la persona enviada por Dios para decirle que eso está mal, que está en pecado, la persona simplemente lo resiente. ¿Quién eres tú para acusarme, no? Corazón endurecido. Por consiguiente, ya no hay misericordia, en este caso para Acán, pero hay aún misericordia para ti y para mi hermano. No se puede robar a Dios y creer que no hay consecuencias. Lo que es de Dios hay que dárselo a Dios. Versos 16 y 17. Vamos a ver el descubrir al culpable. Versículo 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, como Dios le dijo, ¿no? Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Acán tendría la oportunidad de responder a una convicción gradual para presentarse y entregarse él mismo al Señor. El Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Recuerdas lo que dijo Pedro en su carta? Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos. Es el momento, mientras aún respiramos, todavía hay tiempo para poder buscar a Dios. Mientras aún tenemos vida, hay tiempo para arrepentirse. Lamentablemente, en el caso de Acán, no hubo tal arrepentimiento. Verso 18. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán. Fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Durante la larga y difícil prueba, Acán no da un paso adelante. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cree que puede escapar sin ser descubierto por Dios? ¿Acaso alguien puede hacerlo? El arrepentimiento es el único camino seguro que se puede seguir. No hay mejor camino que estar a los pies del Señor arrepentidos. El verso 19 dice: entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras, por favor. Bueno, esta palabra de da gloria a Jehová es di la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios. Es la idea. ¿Te acuerdas en el Evangelio según San Juan?
Cuando lees un ciego es sanado por Jesús y es entrevistado por los sacerdotes del templo, ellos le dicen lo mismo, ¿no? Da gloria a Dios, habla lo correcto, ¿no? Manifiesta la verdad para la gloria de Dios, porque es justo la siguiente línea, ¿no? Dale alabanza, decláramelo ahora bien, o sea, haz las cosas bien a partir de ahora. Y es como los hijos de Dios debemos actuar, ¿cierto? Dándole siempre la gloria a Dios por todo lo que hacemos. Seamos responsables pues de nuestras acciones en todo momento. Versículo 20 al versículo 21, ahora veamos el diálogo de Acán. Bueno, y Acán respondió a Josué y le dijo, verdaderamente yo he pecado, pero esto ya es una confesión más, me atrapaste, ¿no? Me atrapaste y sí, yo soy, ¿no? Pero si no lo hubieran atrapado, yo creo que él hubiera seguido callado, porque el corazón ya estaba endurecido. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Bueno, y así he hecho, ¿no? Pues qué, y acá está lo que él hizo. El versículo 21 dice, y vi entre los despojos un manto babilónico muy, pero muy bueno. Estos mantos son conocidos como los mantos de la llanura de Shinar, una ropa lujosísima, tal como lo llevaban los magnates de Babilonia cuando aparecían en traje de gala, ¿no? Sin duda, tejida de oro y seda, con enquistaciones preciosas, una vestimenta muy preciosa, ¿no? Muy bonita. Luego dice 200 ciclos de plata. Para que te hagas una idea, estamos hablando de más o menos 2 kilos de plata y un poco más. Un lingote de oro que más o menos se podría tasar en un poco más de medio kilo de oro macizo, ¿ok? De peso en 50 ciclos. Lo cual, y acá está la palabra, codicié. Después, ¿qué hizo? Tomó. Y he aquí, dice, y he aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero, ¿no?, debajo de ello. Así que mira este proceso del versículo 21, que es muy conocido. Muy conocido. Dice, vi, codicié y tomé, ¿no? 3 palabras que están allí interesantes. Ver, codiciar y tomar. Y es que así empieza todo. No tienes cuidado con lo que ves y después comienzas a pensar en eso, ¿verdad? Lo codicias y después que lo codicias, ¿qué haces? Baja tu corazón y es inevitable querer tenerlo. Así que tengamos cuidado con los deseos de nuestro corazón que empiezan por la vista, por el corazón, ¿no? El camino del pecado es un camino que nunca es ascendente a la gloria de Dios. El camino de pecado siempre es descendente, ¿no? Trágico. Es como un plano inclinado que siempre te impulsa a hacerlo más. No se detiene, siempre te favorece, entre comillas, a querer tener más de eso. Así que tengamos cuidado con las tentaciones en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo 14, nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propio pensamiento desordenado, es la idea, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Concupiscencia son pensamientos que yo no los pongo en orden. Dejo que mis pensamientos me dominen. Nadie peca por pecar desordenadamente, dicen algunos, ¿no? ¿Y acaso es pecado mirar o pensar? Claro que es pecado en el sentido de que se genera concupiscencia. O sea, el pecado te controla, el pensamiento te controla. Ten cuidado con lo que dejas entrar a tu cabeza, ¿sí? La palabra concupiscencia conlleva también la idea de un pecado mental sexual. Es decir, no le pones freno a las tentaciones en tu mente con eso. Por lo tanto, eres atraído, seducido, versículo 15, entonces, esa concupiscencia se transforma en otra cosa. Después que ha concebido, da a luz. O sea, lo terminas ejecutando. ¿En qué? En lo que llamamos pecado. Bueno, y ya sabes cómo acaba el verso. Y el pecado siendo consumado, o sea, llevas a la acción, entonces da a luz terriblemente la muerte. Santiago está haciendo una expresión del ataque de las tinieblas que no es nuevo, es el mismo. Y lo peor de todo es que siempre caemos también en lo mismo. Somos tentados, atraídos, seducidos, concebimos, damos a luz el pecado y nos lleva a la muerte. Eva siguió esa misma secuencia trágica en el huerto del Edén.
¿Te acuerdas? Génesis capítulo 3. Y así como David, también como Betsabé y también como nosotros. Regresemos a nuestro estudio en Josué 7:22. La paga del pecado. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. ¿Ok? Y lo pusieron delante de Jehová como testigos. Trágico final para este hombre, porque aquí no acaba todo. ¿Te das cuenta que en estos dos capítulos hay dos familias? Una familia pecaminosa, arrepentida, que Dios tiene misericordia de ellos. Y por otro lado, encontramos otra familia, que es la familia de un hombre de una tribu de la nación de Israel, con las bendiciones de Dios sobre ellos, que trágicamente terminan en pecado. Mientras que por un lado tenemos a Acán, se identifica con lo que está maldito. Rahab se identifica con lo que es santo. Qué curioso, qué curioso. Mientras que Acán lo perderá todo, Rahab se salvará junto a su familia. Dos familias, y una que merecían el castigo por su pecado, arrepentidos, tienen vida. Y otros que ya lo tenían todo, la vida, el perdón, las bendiciones, lo pierden todo y van a ser ajusticiados, porque dijo Dios, si no lo sacas, Dios ya no está con ustedes como pueblo. Así que van a ser entregados, Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, hijas, bueyes, asnos, ovejas, tiendas y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor, ¿no? El valle de Acor es turbación o desgracia, así le habrán puesto ese nombre, porque fue terrible poder ejecutar a alguien que evidentemente tenía las bendiciones de Dios y que lo había perdido todo. Aparentemente la familia estaba en complicidad con él, ¿no? Para eso hay otros textos como Deuteronomio 24:16. Toda la familia morirá. Versículo 25 y 26. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Es decir, ¿por qué trajiste esta desgracia sobre nosotros? 36 familias están de luto, ¿no? Israel está propenso a ser destruido en este instante. Si nos sitian, nos destruyen. Si se junta todo Canaán, nos destruyen, ¿no? Ahora que el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste a nosotros. Es la idea de este versículo. Y el versículo 26 es la parte terrible, ¿no? Y levantaron sobre él un gran montón de piedras. O sea, ni siquiera lo enterraron. Muertos allí lo juntaron y le pusieron una pila de piedras, un montón de piedras, que permanece hasta el día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Así que Acán no solo había robado a Dios, sino que también había traído desgracia sobre la nación de Israel. Desgracia total sobre la nación. ¿Cómo está tu corazón con relación a esto? ¿Cómo está tu corazón con relación a vivir en pecado y las consecuencias que conlleva no solo a tu vida, sino también a tus padres y a tus hijos? ¿Has pensado en esas cosas? ¿Has analizado las terribles consecuencias de todo ello? Veamos un pequeño resumen y conclusión de la lectura del día de hoy. Recordemos que ellos habían tomado la ciudad de Jericó y con el poder de Dios, Dios había ido con ellos. Van ellos ahora al siguiente pueblo, que era mucho más pequeño. Al ir, Josué manda espías y el reporte decía que ellos pues no necesitaban un gran contingente, así que Josué envía a 3,000 hombres y regresan avergonzados con algo de 30 muertos, ¿no? Familias fallecidas, o sea, líderes de familias, guerreros muertos. Ellos están de luto y no sabían qué sucedía. Josué se pone de rostro en suelo, buscando la presencia de Dios junto con los demás ancianos, rasgándose las vestiduras, pidiendo por qué había pasado esto. Y Dios le contesta a Josué y le dice, mira, lo que pasa es que yo les dije que Jericó era mío y uno de ustedes falló. Le entró la codicia. Yo le dije que tomaran todo y lo quemaran, y lo preciado me lo den a mí, dijo Dios. Y uno de ustedes ha tomado lo mío, y yo les advertí que si tomaban del anatema, se convertían en anatema,
Y no solo él, sino sus padres, sus hijos y todo Israel. Yo no voy a estar con ustedes. Miren qué vergüenza han pasado. Estoy parafraseando la idea, ¿no? Y entonces Josué dice, ¿y ahora qué haremos? Yo te voy a decir quién es. Y hacen un proceso de selección en la que encontramos que la misericordia de Dios estaba presente. Hasta el final, Acán pudo haber levantado la mano y confesado, yo soy. Y solamente él hubiera tenido que pagar el precio, tal vez. Pero el final fue el terrible y espantoso. Josué va y elige a las familias, de las familias a las casas, de las casas a los hombres, y de los hombres sale Acán, y Acán confiesa. Y dice, efectivamente, soy yo, he pecado, he robado plata, oro, un vestido babilónico y dinero. Todo lo tengo debajo de mi casa. Qué terrible. El pecado lo llevamos a nuestras casas y muchas veces están escondidos en lo más recóndito de nuestros hogares, con la puerta cerrada, donde nadie más sabe, ¿no? Pero Dios sí sabe y conoce esos lugares, y Él desea que estemos arrepentidos de nuestros pecados y que lo confesemos a tiempo. Cuando ya viene el juicio, es demasiado tarde. El juicio ya es para condenación. La misericordia se pide antes del juicio, con la confesión previa, y es el momento para confesar nuestros pecados. Es el momento para entregarle a Dios nuestras cargas, confesiones, y decirle que tenga misericordia. Y en nuestro nuevo Josué, que es Jesús, tenemos el perdón de nuestros pecados. Sí, allí hay con misericordia, ahí hay perdón, restauración, sanación, vindicación. Y Dios quiere que nosotros vengamos hoy día arrepentidos ante el Señor. Pues esta historia breve termina trágica porque al confesar esto, verifican y efectivamente todo eso se encontraba en la casa. La condenación era pública y todos lo apedrearon y pusieron una gran pila de piedras para recordar esta ofensa que había hecho este hombre y su familia contra toda la nación de Israel. Por el pecado de este hombre, todo Israel hubiera podido padecer. Tuvo que ser extraído y ser parte del anatema destruido en Jericó. Pues esperemos que nosotros, como seres humanos y arrepentidos al pie de la cruz, también estemos arrepentidos a tiempo y no estemos esperando hasta el final de la condenación de nuestras almas. Ojo, Dios es bueno, Dios no está buscando que condenarnos. Lamentablemente la condenación ya la tenemos sobre nosotros, por nuestra maldad, es simple. Pero Dios, más bien, queriendo restaurar nuestra relación, envía a su Hijo Jesucristo, a nuestro Josué, al Josué de nuestra época. Y por medio de Él tenemos perdón de pecados. Él es el puente que nos lleva al Padre. Allí tenemos vida eterna, allí tenemos perdón de pecados. Este es el mejor momento para venir a Dios. El día del juicio será demasiado tarde. Yo te ruego que hoy día le entregues tu vida al Señor Jesús. Veamos lo que hizo Acán en su confesión. Él hizo básicamente estas cosas. Primero, confiesa que verdaderamente ha pecado contra el Señor. Segundo, confiesa públicamente al pueblo. Tercero, glorifica a Dios por medio de su confesión. Siguiente, restituye los objetos robados, porque dice dónde están. Y por último, acepta las consecuencias del pecado. Si Acán hubiera hecho esto antes, si Acán hubiera hecho esto mucho antes de que fuera atrapado, la misericordia se hubiera derramado de otra manera. Pero en el juicio esto fue fatal. Querido hermano y amigo que me escuchas, esta confesión es una confesión oportuna hoy día. Confiesa delante del Señor, delante de tus hermanos, glorifica a Dios diciendo la verdad, restituye lo que has roto, ofendido, robado, quitado, mentido, y acepta las consecuencias de tu pecado. Y deja que Dios sea quien te perdone a través de nuestro Josué Jesucristo y te libre de la muerte eterna. ¿Qué te parece si oramos y le entregamos nuestra vida al Dios eterno, a nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo, digno de alabanza, de adoración, de exaltación? Es nuestro Dios. Señor, queremos entregarte nuestras vidas y corazones. Queremos pedirte, Padre, que por favor nos ayudes a entender la gravedad de nuestro pecado y que no seamos como Acán, que esperemos hasta el final. Que seamos más como Rahab, Señor, que ella y su familia fueron salvos a pesar de sus crímenes ofensivos y terribles. Ella estuvo dispuesta a entregarlo todo y así fue salva. Nosotros ahora, de igual manera, Señor,
confesamos como confesó Acán, pero en el momento oportuno, es decir, hoy día, y no esperar hasta que tú nos encuentres o nos pilles por la maldad de nuestro pecado. Pedimos que en el nombre de Jesús, nuestro Josué, podamos recibir el perdón de pecados para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, hoy día es el mejor momento para tener vida eterna y perdón de pecados. ¿Qué te parece si buscas a Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y dejas que el Señor cambie tu vida para siempre? Que transforme tu corazón y tu vida por toda la eternidad. Él realmente es bueno. Recuérdalo, Él es bueno y misericordioso. Con este breve estudio hemos terminado el día de hoy. Deseamos muchas bendiciones para todos ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde por siempre. ¡Vamos! Autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, Él es digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos,